Hola, bienvenidos a este video. El propósito formativo de este módulo es que utilicen el lenguaje específico de cada ciencia para entender, interpretar y explicar los distintos procesos sociales y fenómenos naturales propios del contexto que los rodean, a partir del análisis comparativo, reflexivo y crítico de los mensajes contenidos en diferentes fuentes de información para desarrollar una postura propia sobre los temas consultados. El módulo estará constituido por 3 unidades. En la primera se abordará un tema histórico, en la segunda uno de ciencias naturales y en el tercero uno social. En estas 3 unidades trabajarán para leer distintos textos de manera crítica, confrontar fuentes, identificar y comparar distintas posturas ante un mismo fenómeno o proceso, leer e interpretar gráficas, diagramas y apoyos visuales que complementan a los artículos de divulgación científica, identificar una fuente de información confiable de una que no lo es, interpretar la intención comunicativa de los mensajes, todo ello para que construyan su propia postura informada y crítica frente al tema analizado y la expresen de forma escrita, de manera clara y coherente, haciendo hincapié en lo coherente. Con nuestro accionar, los seres humanos generamos acontecimientos que influyen en nuestra forma de vida. Algunos de estos sucesos pasan desapercibidos, pero otros no. Y aunque su duración es corta, su magnitud es tal que se les llega a clasificar como hechos, acontecimientos o sucesos históricos. Algunos eventos que caen dentro de esta clasificación son la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, la caída de la bolsa de Wall Street el 29 de octubre de 1929, la demolición o caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, o más recientemente como el atentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. La información sobre el objeto de estudio se encuentra en diferentes fuentes impresas o digitales y de distintos tipos o modelos. Estos, como ya lo estudiaron en el módulo anterior, se clasifican con base en un aspecto específico como la estructura, la intención comunicativa, la función, etc. Se habla entonces de tipos de textos según sus funciones, registro y estructura. Artículos periodísticos, como son las noticias, reportajes, editoriales y de divulgación científica, testimonios, decretos, constituciones y leyes, ensayos, enciclopedias, almanaques, son todos estos tipos de textos que proporcionan información para el estudio de un acontecimiento histórico, siempre y cuando lo sepamos cuestionar y comprendamos la representación e interpretación que hacen sobre el suceso. Ahora bien, vamos a ver en esta actividad. La presente actividad que van a realizar está compuesta por 10 preguntas, las cuales algunas tienen por el objeto de acercarlos a lo que hará en esta unidad, reconocer qué tan preparados se sienten para trabajar, y otras están centradas en la interpretación y representación de un texto. Presten atención que existen reactivos que hacen referencia a algunas lecturas, las cuales deberán leer y contestar lo que se les pide. Como van a poder observar, la superestructura del texto se define por la forma que tiene el texto, es decir, su estructura, mientras que la macroestructura se identifica a partir de los temas y subtemas. En el proceso de comunicación y sobre todo por la intencionalidad con la que son creados, los textos para la representación de un hecho histórico tienen rasgos o características muy específicas de los 4 modos discursivos principales, como lo son la narración, descripción, exposición y argumentación. Es importante destacar que esta distinción se hace para que haya una mayor claridad de sus características. Sin embargo, estas formas se entrecruzan en una construcción discursiva,
de tal manera que no van a encontrar puros textos narrativos o descriptivos o expositivos o argumentativos. Generalmente, a la hora de narrar un hecho histórico, se van a fusionar uno o más de estos tipos de modos discursivos. No obstante, estas tienen mayor dominancia según el propósito que se persiga en los textos. Vamos a recordar un poco, para mayor ayuda, que los textos narrativos son aquellos que relatan eventos, historias, cuentos, hechos o mitos, por lo que puede ser ficticio o no ficticio. Los textos descriptivos tienen como finalidad la definición de algo, ya sea un objeto, una persona, un animal, una situación o una descripción de otro tipo de texto. Existen dos tipos de textos descriptivos. Los descriptivos técnicos, que se caracterizan por tener énfasis en la exactitud de los datos, y los descriptivos literarios, que son las descripciones que son más personales, y es el autor el que le otorga la intencionalidad. Los textos expositivos, que es otro tipo de modo discursivo, se orientan a exponer temas, pero en los que el autor no da su opinión personal, es decir, suelen proporcionar hechos y cifras relevantes, pero no incluyen opiniones. Este tipo de textos suelen encontrarse en muchos libros de textos, como los de una asignatura de la escuela o universidad, y su finalidad es informar. Y los textos argumentativos parten de un supuesto en el que se emplea un estilo de redacción que pretende persuadir al lector, pues se expone las razones a favor o en contra de determinada posición o tesis. Nuevamente, mi consejo para esta actividad es: relájense, tomen su tiempo, retrocedan el video si es necesario, relean cada uno de los textos que les piden leer y contesten todo. No dejen sin contestar ningún reactivo. Primeramente, como ya les he dicho, porque no los va a dejar avanzar. Y segundo, porque así es más fácil evaluar si aprendieron o no aprendieron el objetivo de esta unidad. Nuevamente, pues mucha suerte y adelante.